Entonces, es, vamos a ver, el video que pasé hace rato, exponía un poco sobre estos autores, ¿no? Esta información que dan sobre, bueno, primeramente que Marx, sí, efectivamente, Karl Marx o Carlos Marx, como se le quiera decir, eh, tenía apoyo, ¿no? De ciertos sectores del capitalismo, de los capitalistas burgueses, o incluso banqueros, como dice Henry Ford. Y por otro lado, este, expone, ¿no? Que efectivamente con la Revolución Rusa, ahí viene el otro compañero, la Revolución Rusa que abarcó un periodo, bueno, que en realidad muchos historiadores lo manejan así, pero en realidad abarca más años, digo en mi opinión, porque ahorita vamos a ver un evento que fue un episodio muy oscuro de esta revolución y que muy pocos lo mencionan. De hecho, de milagro, bueno, lo voy a mencionar la próxima sesión. Incluso el National Geographic de milagro lo pasó una vez. Vamos a ver, bueno, abarcó el periodo de 1917 y 1923. Entonces, la Revolución Rusa viene siendo la aplicación de la ideología marxista o de la filosofía marxista, como se le quiera llamar. Bueno, en opinión de José Vasconcelos, sí es ideología, porque decía que no tenía nada de científico. Bueno, eso lo comenté en la sesión anterior. Entonces, hagan de cuenta, una ideología es aquella que es fantasía, que no tiene fundamento científico. Y filosofía, cuando algo es filosófico, es que sí, tiene un fundamento científico, sí, se puede decir. Entonces, la Revolución Rusa viene siendo la aplicación de la ideología marxista para llevar a cabo un golpe de Estado e implementar este, esos preceptos, es decir, los conceptos del marxismo en el gobierno. Es decir, hacer que el gobierno sea marxista, sea comunista. A ver, copien. Esto se los dice cualquier historiador, ¿eh? No, no es cosa mía. Por eso lo escribo y por eso se los hago copiar. Bueno, entonces, y decía en el video que en opinión de un ministro japonés de los años 70, 80, decía, ¿no? Que a principios del siglo XX, es decir, a principios del 1900, es decir, por estos años, 1917, se implementó en el mundo dos modelos para ver cuál funcionaba mejor. Es decir, que en el mundo se lanzaron dos modelos, el comunista o marxista y el capitalista. El comunista y marxista encabezado por Rusia, ¿no? Y el capitalista por Estados Unidos. Entonces, para que lucharan entre sí, aparentemente, interactuaran, ay, disculpen, aquí me equivoqué, interactuaran entre sí para ver qué modelo resultaba mejor. Es decir, como que se quería ver cuál de los dos modelos resultaba mejor, si el capitalista o el comunista. Y en la primera sesión expuse más conceptos que muestran que el capitalismo y el comunismo tienen varios preceptos en común, tienen muchas cosas en común. Hasta les había comentado que trabajan juntos prácticamente, vienen siendo uno solo.
aparentemente se pelean, se discuten entre sí, se tienen sus roces, pero finalmente tienen el mismo origen, tienen el mismo corazón. Digo, tanto el capitalismo como el comunismo o marxismo. Bueno, entonces sí, efectivamente, no es que sean dos ideas contrarias completamente, el comunismo y el capitalismo, no, sino más bien tienen el mismo corazón. Y por eso es que, y José Vasconcelos, les decía en los comentarios en la primera sesión, bueno, esto lo digo por ti, Dalia, porque nada más no estabas, este, que sí, que tanto ambos, capitalismo y marxismo, atacan lo que tenga que ver con un cierto nacionalismo, digamos, con una idea de implementar algo que sirva solamente para un cierto país. Digamos que tanto el marxismo como el capitalismo atacan, por ejemplo, a personas que, digamos, en México, que pensarían en formular una economía o un tipo de ley o forma de gobierno que sirva a México. Me refiero en el sentido que esté acorde a su historia, acorde a sus valores de la gente, no acorde a lo que dice el marxismo ni el capitalismo. Sí se entiende como una tercera, le llaman algunos, una tercera posición. Hoy en día la política solamente se maneja de dos sectores, capitalista y marxista, como que nada más son los dos polos que nos ponen. Los del capitalista le llaman comúnmente la derecha. Bueno, que está, bueno, en el sentido que así les llaman, porque debería estar del otro lado. Bueno, y de los marxistas, bueno, pues lo pongo del otro lado para que no nadie que ve el video diga que la derecha está ahora sí que a la izquierda. Lo que le llaman la derecha y los que son marxistas le llaman generalmente la izquierda. Sí lo han oído, ¿no? Lo que llaman partidos de izquierda, de derecha. Sí lo has oído, ¿verdad, Dalia? Sí, profe, sí he escuchado de él. Bueno. Entonces, así generalmente se mueve la política actualmente, por izquierdas y derechas. La izquierda generalmente es marxista y la derecha capitalista. Pero ambos supuestamente están peleados, pero no, trabajan conjuntamente en la mayoría de las ocasiones. Parecen un noviazgo que tiene sus roces, pero que finalmente pues están juntos, ¿no? O un matrimonio, casi, casi. Tienen sus peleas, sus pleitos, pero finalmente siempre están juntos. Entonces, y ambos, la izquierda y la derecha, atacan, ahora sí que luchan cuando surge un tercero que es diferente a ellos dos. Cuando es diferente a ellos dos, lo atacan y lo tratan completamente de eliminar. Entonces, es lo que les digo, que es como un matrimonio. Aparentemente ellos se pelean entre sí, aparentemente, pero sí, cuando hay una cierta situación que los amenaza a los dos, ahora sí trabajan juntos y eliminan esa amenaza. Es decir, cuando surge una persona que quiere pensar distinto a los dos, es atacado, completamente atacado. Así funciona, así al menos se manejó la política. Bueno, de hecho se sigue manejando actualmente, pero así nació con la Revolución Rusa. Surgieron dos polos, dos partes. Uno sería el marxismo en Rusia y después el capitalismo, encabezado por Estados Unidos. El capitalismo, ya les dije, ¿no? Nació en Inglaterra, en el Reino Unido. Pero Estados Unidos, al volverse la potencia hegemónica, como que vino siendo el representante, ¿no? Del capitalismo. Entonces, de la Revolución Rusa surgió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo que le llaman nada más Unión Soviética, así para resumir. Nada más que ese fue su nombre completo, URSS en español. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tendría como modelo de gobierno el marxismo. Bueno, y también Lenin le implementó otras cosas, por eso se llamó después marxismo-leninismo,
que lo dije la clase pasada, la semana pasada. Entonces, así venía estos dos modelos de política, izquierda y derecha, capitalista y marxista, vendrían siendo liderados por estas dos naciones. Por un lado, el marxismo sería liderado por la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el capitalismo vendría siendo liderado por Estados Unidos, por ser la potencia hegemónica. Entonces, y sí, ayudado por el Reino Unido, por su política, por su inteligencia, por su forma de hacer política. Eh, y durante al menos casi 100 años, estos dos bloques, estos dos países o estas dos formas de gobierno vendrían aparentemente a luchar entre sí para ver, dicen algunos, qué modelo era el mejor y cuál se iba a implementar en los demás países. A ver, copien. Bueno, entonces, vamos a ver. Algo como algo curioso, un dato curioso. Siempre que decía Henry Ford, el de los autos Ford, y también este autor de este libro que estaba poniendo, El cerebro del mundo, que generalmente estos países que tienen una ideología muy destructiva, como el capitalismo o el marxismo, el socialismo, generalmente sus nombres de sus países son cosas, son conceptos. Por ejemplo, les decía, ¿no? Que el capitalismo vendría siendo representado por los Estados Unidos de América. Digo, ese es su nombre completo, ¿no? United States of America. Pero noten que estos nombres vienen siendo conceptos, no es un nombre propio, como México, que es un nombre propio, Francia o España, que son nombres propios. Así, son nombres que, como les había dicho, como para que lo analicen, hasta vendrían siendo nombres quizás hasta de personas, ¿no? Casi como que un país, su nombre es como si fuera de una persona. México, España, Argentina, es un nombre propio. Brasil, ¿qué más? China, es un nombre que se identifica la gente. Pero estos dos países que vinieron siendo como los representantes de esas ideologías que decía capitalismo y socialismo, noten que no son nombres propios, son conceptos. Por ejemplo, acá, Estados Unidos no es un nombre, sino que está haciendo referencia que son estados que son unidos, ¿no? Estados que se unen, ¿no? Y acá, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Igual, esto no es un nombre, esto es la Unión de Repúblicas que son socialistas. Entonces, estas ideologías como capitalismo, marxismo y todas las demás, su característica es que la gente no se puede identificar con el nombre de los países, no tienen un nombre propio, como digamos así, como les dije, México, Brasil, España. No, es muy curioso, dice Henry Ford, que siempre en esos países no tengan un nombre nacional, un nombre propio. Sí, sí me doy a entender o más o menos, o no se entendió. Sí, profesor, yo quería entender. Ah, bueno, pues. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, inicia la revolución en febrero de 1917. Ya iba a poner 2017. No, 1917. Con la destitución del zar Nicolás II de Rusia.
que era el que gobernaba Rusia, ¿sí? Es decir, con la implementación de esta revolución se le quitó el nombre a Rusia, se le quitó su nombre y se cambió su nombre a esto, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es lo que les decía, Rusia igual es un nombre propio, es un nombre con el que se identifica la gente, pero al implementar la ideología marxista, lo cambiaron su nombre a un concepto, ¿no? A esta cosa, que es, no es un nombre, es un concepto, es unas repúblicas igual que están unidas y que son socialistas. Entonces, esa es la característica de este tipo de ideologías. A ver, copian. Bueno, por medio de un golpe de Estado y la implementación de un llamado gobierno provisional. Es decir, un gobierno que iba a estar mientras se decidía, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno se iba a implementar? Por eso se le llama provisional, que iba a ser transitorio, en lo que decidían qué tipo de gobierno, de política iban a implementar. A ver, copien. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a seguir. Y bueno, en octubre de 1917 inicia la, o bueno, más bien, entran los bolcheviques, los llamados bolcheviques. Espérame, nada más déjenme ver, porque luego el nombre se me va. Ahí está. Que eran miembros del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en forma abreviada POSDR, dirigidos por Vladimir Lenin. Ahí está. Es decir, Lenin tenía, sí, los ideales marxistas, los tenía muy marcados, pero él le implementó otras cosas, le agregó más cosas al marxismo. Por eso a esta corriente en ocasiones se les llama marxismo-leninismo, ambos, porque también Lenin le aportó unas cosas. Digo, no necesariamente buenas, digo, nada más digo, es un hecho histórico. Lenin le puso otras cosas que por eso se le llama marxismo-leninismo.
Bueno, y ellos qué hicieron, derrocaron al gobierno provisional y, y pues sí, se instauraron, se pusieron por la fuerza y formaron su forma de gobierno. Es decir, a base de sus ideologías, que después se le llamó marxismo-leninismo. Bueno, si quieren lo pongo entre paréntesis. A eso se le llama marxismo-leninismo. Ahí está. Disculpen, me sacó el internet. Vamos a ver. Bueno, entonces, y después a esta etapa se le conoce como el terror rojo. Incluso gente de Rusia así lo llama, ya es un episodio oscuro que admiten. Digo algunos, a los que son fanáticos del marxismo, de Lenin, como todavía no, pero sí. Algunos sí le llaman a esta etapa como el terror rojo, porque hubo demasiadas ejecuciones, bueno, y ahorita eventos que voy a describir en la próxima sesión. Bueno, otro de los líderes de la revolución fue León Trotsky. Quien fundó el Ejército Rojo. Por eso se le llamaba el terror rojo, este, porque bueno, su bandera era el martillo con la hoz, la roja. No sé si han visto esas marchas aquí en Oaxaca, del Sol Rojo, que es una bandera roja con un martillo y una hoz. Ah, pues ese es el símbolo del comunismo. Y ese es el símbolo y el color que ocupaban ellos. No por las sangres. Bueno, quizás, pero más que nada porque ese era el símbolo del comunismo, del socialismo. El rojo era su símbolo, ¿sí me entienden? Así se caracterizaban. Ah, bueno, ya terminaron de copiar. Sí, casi, profe. Ah, bueno, con calma. Ujú.
Listo, profe, ya. Ah, bueno, dudas hasta acá.